Y chicos, ¿me pueden comentar si pueden ver la pantalla, por favor? Si pueden ver mi cursor también aquí. Sí se puede ver. Muchas gracias. Bien, ya. Buenas noches y bienvenidos, primero que nada, a, nuestra sesión 2 de farmacología. Aquí esto lo vamos a dividir en dos partes, de acuerdo a sus clases. La primera tenemos todos los fundamentos para la farmacodinamia. Y la segunda parte, que es un poco más pesadita, ya vamos a tener un montón de definiciones y cosas no menos importantes. Pero ¿por qué hago énfasis en la primera parte? Primero, la farmacodinamia tiene un montón de implicaciones. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ya vimos farmacocinética, también tiene un montón de implicaciones. Sí, pero recuerden, si hablamos de farmacocinética, estamos hablando de lo que el cuerpo le hace el fármaco. Y ahora nos toca al revés, porque el fármaco lo que va a hacer es tener un efecto en nuestro cuerpo. Si no lo tiene, ¿a qué llegamos? A nada realmente. Entonces, para nuestro índice, esto es lo que vamos a desarrollar tanto en la sesión de hoy como mañana. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la introducción, mecanismos de acción, dianas terapéuticas y tipos de receptores. Ustedes ya llevaron fisiología al igual que yo, entonces, todo se lo sabe. Nada más hay que hacerlo recordar y familiarizarse un poco más. Esta segunda parte la vemos mañana. Ahora, como ya estamos en la introducción, chicos, la verdad yo comparto toda la pantalla. Si ustedes quieren consultar, hablar algo, para lo que escriben, tengo que dirigirme aquí. Entonces, si quieren hablar, abrir su micro, yo les doy la total y completa libertad. ¿Por qué? Porque a veces pasa que me explayo y tal vez algo no lo expliqué bien o fue muy rápido. Así que están en toda su libertad y están para aprender, al igual que yo, porque enseñando se aprende. Entonces, en este punto tenemos que la introducción. Ustedes han visto hasta este punto de aquí. Aquí se han quedado. Entonces, en las clases con Jesús han visto el ADME. Absorción, distribución, metabolismo, excreción. La importancia de esto la tienen en su lectura, de hecho, como también en la clase, que van a tener sus prácticas el día lunes o miércoles. Les van a preguntar la farmacocinética en niños o en personas muy, muy jóvenes o en lo que sería ya en ancianos y las implicaciones que esto tiene. Entonces, repasando un poco, en cuanto a la farmacéutica, es la desintegración del fármaco, la disolución del fármaco como procesos. Y el resultado es esto de aquí. Entonces, ¿por qué se da esto, chicos? Ya lo deben haber visto, ya deben haber sacado una idea, pero básicamente, un ejemplo, si han tenido alguna emergencia en casa, papá, mamá, tío, hermano tomaba un medicamento y este medicamento pues no hacía el efecto completo. Pero digamos cuando le llevan a la emergencia al hospital, le dan el mismo medicamento, uno similar. ¿Por qué cambia esto de aquí? ¿O por qué comienza a ser efectivo por la vía de administración? Entonces, esto se debe al fármaco disponible para absorberse. Esto está relacionado con la farmacocinética. Ustedes ya vieron, o bueno, las vías de administración. Entonces, cada absorción es diferente, cada fármaco es diferente, composición química, metabolismo, absorción. Vamos a hablar un poco más después. Pero, por ejemplo, en la farmacocinética, después del ADME que tenemos, fármaco disponible para actuar. Entonces, hasta aquí ya lo tienen claro. Ya les di un pequeño repaso y estamos en contexto. ¿Para qué nos va a servir la farmacodinamia o la farmacodinámica propiamente? Interacción fármaco-receptor, principios de la biología, la proteína G en sus subunidades, alfa, beta y delta. Alfa, beta y gamma, disculpen. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos?
la sesión número 6 de biología. Si sigue así este ciclo. Antes dictaba biología, por eso me sé las sesiones, pero necesitamos que un mensaje sea transducido en la célula y este tenga un efecto biológico. Un efecto biológico que aquí vamos a llamar efecto terapéutico. Este efecto terapéutico va a tener una duración de tiempo y este debe ser, entre comillas, silenciado o detenido. Entonces, porque si no, imagínense, se toman una pastilla y toda su vida bien con el efecto, no. De acuerdo a la biología celular y molecular, siempre digamos que hay un inicio y un fin. Y bueno, ¿qué es la farmacodinamia? Es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos sobre el organismo y su mecanismo. Lo que hace el fármaco en el cuerpo. Esta es la definición corta. Farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco, farmacodinamia, lo opuesto. Y no solo eso, son los efectos terapéuticos y adversos. Sí, chicos. Lastimosamente, absolutamente todo fármaco va a tener efectos adversos, más o menos frecuentes. Y un paréntesis aquí, vamos a ir al Clinical Key. Esta tablita de aquí que ven, por ejemplo, estamos hablando de un fármaco, tenemos sus efectos, cómo va a trabajar, su mecanismo de acción, es decir, cómo lo va a hacer esto posible, su ADME, el uso clínico o la recomendación que tiene para su uso y los efectos adversos. Les voy a poner algunas laminitas de este libro de aquí. Es el Langdale Flashcards de Farmacología. Esto más que nada recomendación. Tienen un gráfico, ven cómo actúa, pero recuerden que su libro base es el Goodman. Entonces, esto no lo vamos a ver mucho hoy, pero aquí ya tienen más que nada la idea de cómo funciona. Si se dan cuenta, todo está mezclado, farmacocinética y farmacodinámica. Entonces, vamos a hablar de mecanismos de acción. Algo similar a lo que también se habla en biología. Tenemos una acción específica y una acción inespecífica, chicos. Con el nombre ya lo sacan, pero no se mareen aquí, chicos. Primero, la acción específica, ¿de qué va a tratar? ¿Qué definición va a ser? Una acción precisa en determinada estructura. ¿Qué significa? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos un receptor de esta forma, el fármaco, la molécula que va a actuar de manera precisa, tiene esta forma y se van a complementar. En cambio, si nosotros hablamos de una acción inespecífica, el efecto es de manera general. No necesariamente tiene un receptor como el que les había enseñado. Posiblemente ese receptor necesita esta molécula, pero el mecanismo de acción del fármaco es destruir esta molécula. Si destruye esta molécula, nos quedamos sin la acción o el efecto. Entonces, esa puede ser una acción específica. Les voy a dar un ejemplo más adelante, pero allí lo van entendiendo. Luego, en cuanto a la interacción, acuérdense de esto de aquí, alta selectividad hacia la diana específica, es decir, hacia el receptor. Y la acción inespecífica, ya les dije, necesariamente no requiere una estructura diana. Entonces, puede tal vez degradar alguna sustancia o enzima, entre otros. Ahora, entonces, si ya vimos que uno es súper específico, súper selectivo, y el otro nada que ver, ¿cómo serían los efectos de esto? Propiamente, los efectos para lo que sería una acción específica es que es una respuesta dirigida y controlada. Acuérdense de esta palabra, dirigida y controlada. Entonces, si esto es específico, es dirigido y controlado. En cambio, en específica, son efectos generales sobre el organismo. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos? Miren aquí. De acuerdo a su teoría, los ejemplos que les ponen o los grupos de ejemplos principales son fármacos que se unen a receptores. Les hice el ejemplo, este es el receptor,
Este es el fármaco. Y los inhibidores de enzimas. Inhibidores de enzimas hay un montón, chicos. Hay un montón. En cambio, una acción inespecífica se vuelca hacia la otra parte. ¿Qué es esto? Antiácidos diuréticos osmóticos. ¿Qué van a buscar? Pues básicamente generar lo que es la micción o aumentar el pH. Los antiácidos son para aumentar el pH del estómago. Se usan en gastritis y demás, pero aquí vemos una acción inespecífica. Bueno, hasta aquí alguna consulta o duda que tengan. Si no, proseguimos, chicos. En cuanto a dianas terapéuticas, aquí mucha atención y este gráfico les va a explicar todo. Si bien en dianas terapéuticas vamos a hablar primero de lo que serían los receptores, estos, ¿dónde los vamos a encontrar? Biología nuevamente, chicos. Membrana externa, citoplasma, núcleo. Cuando nosotros hablamos de membrana externa, ¿qué tipo de sustancia va a ser? Una sustancia o digamos un fármaco que no atraviesa la membrana por sí solo, que es muy grande, que es polar. Esos no atraviesan la membrana. Nuestra bicapa fosfolipídica no la atraviesan este tipo de componentes, por ejemplo. Y aquí hay una separación. Estamos hablando de citoplasma y núcleo. ¿Cuál es la condición para que tengamos receptores en el citoplasma y en el núcleo? Que el primer mensajero, que el ligando, en este caso, el fármaco propiamente, atraviese la membrana externa. Entonces, estos fármacos generalmente son liposolubles. Al ser liposolubles, ¿qué significa? Nuestra bicapa fosfolipídica está aquí y va a pasar en medio de todos los componentes de la membrana. Normalmente moléculas no polares, de pequeño peso, liposolubles. Entonces tenemos aquí citoplasma y núcleo. ¿Y por qué hay en citoplasma y en núcleo? Bueno, chicos, es que a veces hay proteínas transportadoras que van a captar a este fármaco en el citoplasma y lo llevan al núcleo. Como también, no sé si vamos un poco al aspecto bioquímico propiamente, nosotros también tenemos en nuestras células receptores citoplásmicos. Entonces, aquí vamos a tener este tipo de fármacos. Entonces, siendo más puntuales, los hidrofílicos, ¿dónde van a estar? En la membrana externa. En cambio, los ligandos hidrofóbicos, ¿dónde van a tener sus receptores? Intracelulares, tanto en el citoplasma como en el núcleo. Entonces, vamos a ver cada uno de estos de aquí que estamos viendo. Primero tenemos los tipo 1, que son los canales iónicos dependientes del ligando, más conocidos y más fácil abreviados como receptores ionotrópicos. Si ustedes se dan cuenta, iono, iones, por eso se refiere a ionotrópicos. Aquí tenemos estos receptores, tienes este de aquí y este de aquí, en cuanto a este canal iónico. Entonces, estos van a recibir el estímulo y van a tener una hiperpolarización o despolarización que va a generar efectos celulares. Vamos a hablar aquí de glándulas, de nuestro sistema nervioso y demás. Entonces, los que van a ayudar o digamos están en este proceso de hiperpolarización o despolarización del potencial de acción de membrana van a ser los canales iónicos. Estos canales iónicos, aquí mucho ojo, es algo que siempre está activado, chicos, milisegundos. Y nuestros ejemplos aquí, o el más resaltante, es un receptor nicotínico de acetilcolina. Aquí tenemos la estructura molecular. Si se la aprenden, es completamente válido. Algunos doctores lo preguntan, pero esa es su función más que nada. Luego pasamos a los receptores tipo 2, los mayoritarios, los que van a ver, los que les van a preguntar todo el tiempo, chicos. Si ustedes aprenden qué tipo de receptor tiene, por ejemplo, en los adrenérgicos,
ya van a estar un paso adelante. Pero hay un montón, no solo se limitan a los adrenérgicos, y ya vamos a hablar más en fondo de ellos. Son los receptores metabotrópicos. Entonces, ¿qué pasa si este mensajero, este ligando, primer mensajero, necesita generar una respuesta, pero es tan grande o tiene ciertas propiedades que no lo dejan, lo limitan? Aquí lo tenemos. Entonces, él llega acá y dice, bueno, tengo que comunicar esto, la célula debe hacer esto. ¿Cómo hacemos? Entonces, este receptor que vemos aquí está acoplado a proteína G. Ya la vieron en fisiología. Esta proteína G puede ser básicamente estimulante o inhibitoria. Entonces, ¿qué implica eso? Básicamente los productos. Entonces, lo regular en una vía metabólica o digamos en lo que sería la respuesta a un segundo mensajero, podemos hablar de la MP cíclico. El MP cíclico, creado por la adenilato ciclasa en estimulación de un receptor acoplado a proteína G, puede aumentar o disminuir, que también lo vamos a hablar un poco más adelante. Su aumento o disminución va a causar un efecto en la célula. Aquí lo tenemos, efectos celulares. Entonces, puede ser liberación de calcio, fosforilación de proteínas y otros efectos. Porque si ustedes recuerdan la cascada de señalización, no es que llega un segundo mensajero y se produce un solo efecto, son un montón. Ahora, también digamos que esta respuesta a la proteína G puede cambiar lo que sería la excitabilidad de un canal iónico, básicamente. Entonces, ¿esto es más rápido o es más lento? Es un poquito más lento, chicos. Segundos a minutos. Y aquí, ¿a quién vamos a tener de ejemplo? Receptor muscarínico de acetilcolina. Entonces, este receptor acoplado a proteína G con esta estructura se va a encargar de estimular o inhibir. Y ya vamos a ver las rutas metabólicas de esto, o digamos, las rutas bioquímicas, mejor dicho. En cuanto a los tipo 3, son receptores ligados a enzimas. Estos receptores ligados a enzimas, ¿cómo van a ejercer su acción? Igual, aquí está súper grande y sus propiedades no le dejan pasar, pero el efecto del receptor ligado a una enzima va a generar la fosforilación de proteínas, es decir, le van a agregar fosfato. Vamos a poner como inorgánicos. Cuando se agregue ya es la enzima fosfato. La fosforilación de proteínas, si ustedes recuerdan, no es que siempre vaya a activar a esta enzima o estas proteínas. Muchas veces cuando se les quita el grupo, el fósforo, es que la enzima va a actuar o la proteína va a tener algún efecto o viceversa. Le ponen un fósforo y un fosfato y causa, digamos, el efecto biológico. Entonces, la fosforilación pasa a lo que sería una transcripción de genes y una síntesis de proteínas que terminan en efecto celular. Entonces, aquí ya vimos cómo es el efecto. Ahora, ¿esto será más rápido o más lento? Chicos, de aquí para acá, y que es el inicio, vamos a ponerlo como ahí, el final, va aumentando el tiempo. Recuerden este orden. Los ligados enzimas tienen la escala temporal de minutos a horas. Estamos hablando de transcripción de genes, chicos. Esto tarda más que solo esto. Y bueno, ¿quiénes son estos receptores de citoquinas, citocinas, como le quieran decir? Tienen un dominio de unión y un dominio catalítico. ¿Por qué catalítico? Bueno, porque se va a catalizar una unión. O lo que sería una agregar o quitar un fosfato. En cuanto a los receptores nucleares, aquí miren,
esta de aquí, por sus propiedades, sí puede ingresar. Entonces, va a ingresar hasta el núcleo y una vez esté en el núcleo, va a tener un transcriptor aquí, que va a generar una transcripción de genes que va a terminar en una síntesis proteica. Ojo, puede ser una síntesis proteica o la inhibición de la producción de ciertos mediadores que causa efectos celulares. ¿Cuánto es esto? Horas a días. Un ejemplo, receptores de estrógeno. Bueno, aquí otro ejemplo que se les podría dar serían los corticoides. Si bien los corticoides tienen varios efectos, uno de los efectos también es, digamos, actuar en la transcripción de genes. ¿Para qué? Para reducir la inflamación o la respuesta de nuestro sistema. Hasta aquí, chicos, espero les haya quedado clara esta parte. Esta es la base para que entiendan los mecanismos de acción propiamente dichos. Y vamos a hablar de cada uno. Si se hicieron una idea, en esta diapositiva estamos hablando que los receptores ionotrópicos se pueden activar ¿por quién? Por otros receptores, por otros receptores o canales, o si nos vamos a la biología propiamente, ligando o voltaje. Entonces, si hablamos de los de voltaje, chicos, un buen ejemplo, un gran ejemplo, son, pueden ser las neuronas, el corazón. Si hablamos de ligando, pues ya es lo que les expliqué previamente. Transmisión rápida, milisegundos, no tienen efectores. ¿Qué significa que no tienen efectores? En realidad no tienen segundos mensajeros, son iones intercambiándose. Y bueno, las respuestas, ¿cómo pueden ser? Para arriba, chicos, o para abajo. Ejemplos de estos son el receptor GABA que tenemos aquí. Están acoplados a canales de cloro. En este caso, el ion cloro, que va a generar hiperpolarización de neuronas. Sencillo. El receptor nicotínico que hablamos, dos subunidades alfa, una beta, una gamma y una delta. Permite el paso de el sodio o el calcio. No hay mucho más que decir. ¿Qué significa que se activan por ligandos que necesitan un primer mensajero para actuar? Y luego el receptor de glutamato. En cuanto al glutamato, tenemos estos tres de aquí. Tenemos kainato, que abre canales de sodio y de potasio, el AMPA, que abre canales de sodio, el NMDA, básicamente calcio, poco, en menor medida, lo que sería el sodio, y también libera magnesio. Ahora, entonces, ¿qué iones son más importantes, chicos? Para los iones, no se olviden del cloro, del sodio, del calcio, del potasio. Estos de aquí necesitan saber cómo actúan, qué connotaciones tienen. Y a lo largo del desarrollo de todas estas clases, vamos a hablar un poco más de su rol en cada sistema propiamente. Ahora, en cuanto a activos por voltaje, nosotros tenemos canales de sodio activos por voltaje. Todos los conocemos. ¿Cuáles son, digamos, sus particularidades? 4 aminos transmembrana, 6 segmentos alfa hélice cada uno. Y todos estos canales ya sabemos que son proteínas. Pero en el caso de los activos por voltaje, ya dijimos que no requieren un ligando, entonces son proteínas y carecen de ligando endógeno. Entonces, de acuerdo a la literatura, los canales pueden estar abiertos o cerrados. Algunas literaturas refieren un tercer estado dependiendo si son por ligando, por voltaje o no. Pero lo que ustedes necesitan entender es que vamos a usar la O y la C, open y close. Y este estado, de acuerdo al equilibrio del voltaje, va a ir cambiando de abierto a cerrado, cerrado, abierto. Entonces,
Aquí básicamente estamos hablando de una despolarización propiamente, donde la podemos ver en glándulas, en el corazón. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, los canales de sodio dependientes de voltaje, las neuronas van a trabajar ingresando el sodio. Aquí tienen la membrana plasmática, el canal y aquí el citoplasma. Entonces, el sodio va a ingresar aquí. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Si, por ejemplo, se bloquea el canal, como ven aquí, canal de aquí, ingresó por este lado cierto fármaco, se bloqueó, ya no va a ingresar el sodio. Eso va a evitar lo que sería una despolarización propiamente. Entonces, este es más que nada el ejemplo en las neuronas. Ahora, si hablamos de los cardiomiocitos, de los miocardiocitos, como le quieran decir, estos canales pueden ser bloqueados. Acuérdense de este de aquí que ven aquí, el nifedipino, lo van a ver probablemente este segundo parcial, el tercero. No se le ve el nifedipino en ningún lado. Entonces, el nifedipino es un bloqueante dihidropiridínico. Entonces, bloquea el calcio. ¿Por qué? Porque se unen aquí. Se unen a esta conformación, a este sitio de unión, y el calcio ya no ingresa. Entonces, el efecto más que nada es cardiovascular para nuestro corazón. No los voy a atosigar de definiciones y demás, porque todavía no llegamos a eso. Lo importante es comprender las bases. Y luego tenemos los canales de potasio sensibles al ATP. Les decía una glándula. Entonces, ¿qué glándula exactamente? Páncreas. Las células beta del páncreas son secretoras de insulina. Entonces, si estas son sensibles al ATP, si el ATP aumenta, básicamente se va a producir lo que sería la, disculpen, el ATP, si el ATP aumenta, se va a producir por parte del páncreas exocrino, una liberación de lo que sería la insulina. En cuanto a este canal propiamente, se va a abrir si la concentración del ATP en el citoplasma es disminuida. Ahora, ¿por qué nos importa esto? Bueno, un poco de diabetes. Sulfonilúreas actúan sobre el sitio de unión y bloquean la despolarización de la célula. De tal manera, hay mayor secreción de insulina. Y repito, chicos, no necesitan memorizarlo ahora, entenderlo al 100%. Solo son ejemplos en los que vamos a andar luego. Ahora, esta tablita de aquí, disculpen mi línea, está en su teoría. Capaz les sale alguna pregunta de aquí, así que se las incluí. Aquí nos habla del sodio, el potasio y el calcio. Como les dije, los mayores implicados. Aquí tienen el nifedipino, verapamil, aminoglucósidos, cationes divalentes y demás. Pero por allí le dan una ojeada. Ya lo vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Y bueno, activados por otros canales iónicos, también entran en este grupo. Ninguna pregunta en el chat, así que seguimos. Los sectores metabotrópicos. Ya los hablamos a grosso modo, pero vamos a hablar un poquito más. Les hice una pregunta en el pretest acerca de esto de aquí. Los metabotrópicos son los de mayor clase. Están unidos a proteínas transmembrana. ¿Cuál era la función? También se lo mencioné, transducción de señales. ¿A través de quién? La proteína G. La proteína G o el receptor acoplado a proteína G también recibe esta abreviatura. Está en inglés. Es Ground Protein Receptor, algo más. Entonces, ¿cuál es la conformación? 7 segmentos transmembrana y 3 asas intracelulares y un extremo carboxy terminal intracelular. Estructura proteica, tenemos un N terminal,
un C terminal. El C terminal citoplasmático. Entonces, esta proteína que va a tener, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hélices alfa. Esto de aquí es una hélice. Es una hélice alfa. Nos hablaba de 3 asas intracelulares. Aquí. 1, 2. Ojo, no se confundan, yo también me confundí. No es que esto esté planito en 2 dimensiones. Esto es tridimensional, chicos. Solo que por fines didácticos nos lo ponen en este plano. También tenemos lo que serían estos loops extracelulares aquí, estas asas. Ahora, este es mayoritario. Es decir, también hay otras estructuras. Pero vamos al medio del asunto, a lo que nos importa. Primero que nada, nosotros vamos a tener un receptor. Este receptor de aquí va a recibir el ligando. Al interactuar con este ligando, este receptor va a reclutar a quién básicamente. Va a reclutar a lo que sería la subunidad alfa. Alfa con GDP. ¿Qué significa el GDP? Dos enlaces de energía. Y nosotros sabemos por nuestra biología y por nuestra fisiología que muchas moléculas y por nuestra bioquímica que muchas enzimas o proteínas trabajan con ATP o con GTP mayoritariamente. Si nosotros tenemos una molécula que tiene ADP o GDP, es porque está, entre comillas, inactiva. Entonces, esta subunidad alfa de la proteína G va a sustituir luego ¿a quién? Al GDP por GTP. Se va a tomar su Coca-Cola y su pancito para comenzar a trabajar. Entonces, el GTP sustituye al GDP, eso ya lo sabemos. Y a partir de este punto, ¿qué va a pasar? La subunidad alfa con el GTP va a comenzar su trabajo. Va a interactuar con una enzima y la va a activar. Mientras que el complejo beta-gamma va a actuar por otro lado en una segunda enzima. Y bueno, a partir de este punto de donde se obtiene la energía, el GTP va a ser hidrolizado a GTP. Este enlace de alta energía le va a proveer redundantemente la energía que necesita. Mira, GTP hidrolizado por GTPase de la subunidad alfa y este agonista se disocia. ¿Qué es un agonista? Lo vamos a ver en la segunda parte. Pero básicamente, se los marco desde ya, un agonista es que está a favor de algo y un antagonista en contra. Por eso siempre se dice que en las películas el antagonista o el villano es tal, porque está en contra de lo que está bien, entre comillas. Pero aquí no estamos hablando de mal ni bien, solo estamos hablando de un efecto. Entonces, en este punto, chicos, ¿qué va a pasar aquí? El GTP se realiza por la GTPase y se va a disociar. Volvemos al estado inicial, es decir, la subunidad alfa nuevamente está con GDP. Y aquí hubo una disociación del receptor y del ligando, el fármaco en este ejemplo. De tal manera, miren aquí quién va a estar. La subunidad alfa con GDP se gastó todo. Se gastó su GTP. Entonces dice, ahora estoy aburrido, no tengo nada, ¿qué hago? Regresa con sus hermanos. La subunidad alfa con el GDP se va a unir a beta y a gamma. Y vamos a volver al estado inicial. Ese es el bucle. Ahora, ¿qué vías puede tener este receptor? Aquí lo tenemos, en mapas. Tenemos proteína G, proteína GQ, disculpen, GI y GS. ¿Son solo tres? Chicos, en realidad cada proteína G, o bueno, distintas proteínas G, tienen una numeración o un nombre propiamente. Entonces, no son poquitas. Vamos a partir de esta denominación. Y lo que principalmente necesitan saber es si es GI, GS o GQ.
¿Por qué? ¿Por qué me importa la proteína GQ, la GI, la GS? Entonces, ¿la GS es igual a la GQ? No, chicos. Esta de aquí, vamos a decir que entre comillas, es inhibitoria, es negativa. ¿Cuál va a ser el efecto de la proteína GI? Vamos a empezar por la GI, chicos. La GI va a inhibir a adenilato ciclasa, adenilciclasa. Entonces, nuestro AMP cíclico se vira al suelo, en la célula. ¿Esto a través de quién? De la subunidad alfa, que va a actuar a nivel enzimático, como veíamos aquí. Este alfa con GDP pasa a GTP y va a actuar en una enzima 1. Entonces, ¿qué va a pasar con la subunidad beta gamma? Va a activar canales de potasio. ¿Qué pasa cuando se activan canales de potasio? El potasio sale. ¿Por qué? Por el equilibrio de los iones. ¿Dónde hay más potasio dentro de la célula? ¿Dónde hay menos? En el medio extracelular. Entonces el potasio va a salir. Si nosotros estamos perdiendo un ion positivo en la célula, nuestro resultado, simple y llanamente, es una hiperpolarización. Es decir, nuestro potencial está negativo. Entonces, hasta aquí ya vimos algo. Hay activación de los canales de potasio, hay fuga de potasio, hay menos AMP cíclico. ¿Qué más va a pasar? Menor actividad de canales de calcio. Entonces, también está disminuyendo el calcio intracitoplasmático. Y que hay liberación de neurotransmisores mucho menor. Si a nosotros no nos, a nuestra célula, por ejemplo, nervios, am, a nuestra célula no le llega el calcio, aquí lo vemos, un ion calcio positivo, nosotros también vamos a estar en un umbral bajo de hiperpolarización, entonces, o va a necesitar una excitación mayor para que se produzca la liberación de neurotransmisores. Entonces, si hablamos de proteína G, estamos reduciendo AMP cíclico, concentraciones de potasio, liberación de neurotransmisores. Por eso recibe el nombre de proteína G inhibitoria, básicamente, chicos. En cambio, vamos a su contraparte, la proteína GS estimulante. La proteína GS es estimulante, aumenta todo. Vamos por partes, chicos. La proteína GS va a estimular la adenilciclasa. La adenilciclasa aumenta los valores de AMP y esta activa la fosfolipasa. Entonces, si bien parece que hace poquito, en realidad no está reduciendo el calcio, no reduce está aumentando el MP y no causa ni hiperpolarización. Entonces, estamos bien, es estimulante, ¿no? ¿Qué necesita muchas veces la célula para sus efectos? AMP cíclico. Y ahora vamos a la primera, que esta vez la hemos dejado para el último. ¿Qué tenemos con la proteína G? Estimulación de la fosfolipasa C, chicos. Fosfolipasa C. ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a actuar a nivel de los fosfolípidos de membrana, que va a generar diacilglicerol y el IP3, inositol trifosfato. Entonces, el IP3 y el DAG, ese glicerol de preferencia, ¿en qué nos van a ayudar? Miren, el IP3 nada más, todo lo que va a hacer. En músculo liso aumenta liberación de calcio, causa contracción muscular. Ahora, ¿este calcio dónde sale? Si es músculo, retículo sarcoplásmico. En glándulas exocrinas, mayor liberación de calcio, retículo endoplasmático y secreción glandular. Entonces, nosotros estamos aumentando el calcio, pero no de fuera de la célula.
este calcio está dentro de la célula en el retículo sarcoplásmico endoplásmico. Aumentan los niveles de este calcio desde adentro, valga la redundancia. Desde adentro van a aumentar, se van a liberar, y esto que va a generar el efecto de la contracción o de la secreción glandular. En cambio, en el endotelio vascular, produciendo lo mismo, que va a causar síntesis de óxido nítrico. ¿Qué hace el óxido nítrico? En breves palabras, relajación de la musculatura lisovascular. Entonces vamos a tener una vasodilatación. Es una vasodilatación, básicamente el vaso sanguíneo propiamente se va a dilatar. Entonces, la proteína GQ tiene esta particularidad con la fosfolipasa C. Entonces, si ustedes les preguntan qué tipo de receptor y qué efecto va a tener, necesitan saber estas vías. Un ejemplo, que les pregunten, tal fármaco les va a producir una mayor liberación de, o una mayor secreción de insulina, por ejemplo, y este fármaco está asociado a proteína GI, no lo va a causar, chicos. ¿Por qué? Porque reduce todo, hay una hiperpolarización. Si está ligado a lo que sería una proteína GQ o GS, cambia el asunto, si es más propicio. Entonces, por allí su razonamiento los va a ir ayudando para ver qué puede ser y qué no puede ser, porque con tantos fármacos que tienen que aprender y en un solo ciclo, esto sí es un poquito pesado. Ahora, esquemáticamente, si me entendieron lo anterior, aquí van a brillar, chicos. Nosotros tenemos que los productos de la proteína G, U, la fosfolipasa C con el PIP2, el IP3 y el diacilglicerol. ¿Pero qué hacía el diacilglicerol? Activación de la proteína sinasa. Entonces, se van a activar ciertas enzimas, se va a inactivar otros tipos de enzimas. Un ejemplo de esto es el receptor histamínico H1. ¿Cuál es su efecto típico? Contracción del músculo liso. ¿Por quién? Aumento del IP3. Pero, esa es una parte, chicos. Yo les dije. O sea, hay toda una cascada de señalización. ¿Qué va a pasar con este diacilglicerol? Activa la proteína sinasa C. Diversos efectos debido a la fosforilación de proteínas. Entonces, estamos frente a diversos efectos con un solo fármaco en un solo receptor. Entonces, esto es producido por la histamina. Bueno, antagonista, no necesitan memorizárselo. Esto era para el ejemplo más que nada. Ahora, ¿qué va a pasar con la proteína GS que actúa a nivel de la adenilato ciclasa? El adenilato ciclasa, si bien sabemos, convierte el ATP en AMP cíclico, activa la proteína sinasa A. Entonces, si hablamos de un beta 2 adrenérgico, estamos hablando de un GS. Aquí tienen el plaje, aquí abajito. Entonces, beta 1 y beta 2 están con GS. Esta GS va a producir relajación del músculo liso, es decir, aumenta los niveles de AMP cíclico. Tenemos un efecto de relajación. Otro tema particular para la siguiente clase. Vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, entonces. Que quede claro desde ahora que si bien hay un aumento o una estimulación, la estimulación no siempre va a ser para, digamos, contraer un músculo, a veces es para relajarlo. Y todo esto depende de los receptores que hayan y la localización de estos receptores. En este caso, a mí, digamos, en fisiología o para farmacología, cuando me dijeron, receptor beta 2 GS, lo primero que se me vino a la mente antes de ver sistema autónomo, dije, ¿producirá contracción del músculo? No, chicos. Esto no produce contracción muscular, produce relajación. Así que vayan diferenciando esto. En cambio, un ejemplo con la proteína GI que tenemos aquí es la en muscarínico M2. M2, buscamos M2 acoplado a GI. También les hice una pregunta de esto en el pretest. ¿Qué va a hacer si disminuimos AMP cíclico?
nuestro efecto es disminución de la fuerza contráctil cardíaca. Ahí estamos viendo un efecto. Y bueno, ¿esto por quién puede ser producido? Por acetilcolina. En el caso de beta 2, relajación del músculo liso, salbutamol. Para pacientes asmáticos. Si alguno de ustedes es asmático, ya lo conoce. Y bueno, luego en la proteína GI nosotros vamos a tener canales de potasio en la membrana celular. Estos canales por estimulación de GI van a aumentar. Sí, esto es inhibitorio, pero esta activación causa la hiperpolarización. Entonces, aumenta la apertura de los canales que nos va a dar hiperpolarización, chicos. Aquí es esencial, básico, importante para todo el resto del ciclo que ustedes aprendan. Si mis canales de potasio se abren, ¿qué va a pasar? Si aumento mi AMP, ¿qué va a pasar? Si lo reduzco, si aumenta el calcio, si se reduce la entrada de calcio. No se limiten a allá. Sube calcio, pasa esto. No. Entonces, aumenta, digamos, la expulsión de calcio, aumenta el ingreso de calcio. Deben identificar cómo es en el medio interno y cómo es en el medio externo. Entonces, volvemos al M2, que era el ejemplo. Muscarínico M2, ¿qué va a hacer? Ralentización cardíaca. ¿Por qué? Por hiperpolarización. Ejemplo de esto, acetilcolina. Entonces, aquí tiene su plaje, tipo de receptor, las vías metabólicas y qué va a pasar. Resumen, alfa 1, como está acoplado a GQ, se va a activar la fosfolipasa C. Tenemos más IP3, más diacilglicerol, más calcio. Si tenemos alfa 2 acoplado a GI, baja la actividad de la adenilato ciclasa, baja el AMP cíclico. Si tenemos acoplado a GS, aumenta la adenil ciclasa, aumenta el AMP cíclico. GQ ya lo vimos y GI ya lo vimos aquí. Esto de aquí, importante para todo el ciclo, chicos. Ahora, esta es la parte, entre comillas, más sencilla. Ya pasamos lo complicado, chicos. Esto es lo complicado del tema. Pero por favor, memorícenlo. Igual les voy a pasar las diapositivas si quieren se imprimen esto, para que no se olviden o como deseen. Vamos a hablar de enzimas. ¿Las enzimas también son un fármaco? Pues mm, van a ser los receptores para este fármaco. Y estos fármacos pueden causar una unión reversible o irreversible. Irreversible, grábenlo como covalente, una unión fuerte. Irreversible, pues, una unión débil que se puede revertir. No hay nada más que decir. Ahora, en cuanto a los fármacos, no solo hay los que inhiben estas enzimas, también hay los falsos sustratos. ¿Qué es un falso sustrato? Imagínense que, no sé, este es el receptor en la enzima y siempre tiene y digamos, vamos a tener, por ejemplo, un fármaco que asemeja esta forma, pero, este fármaco no tiene efecto alguno. Básicamente esta enzima lo va a recibir y al momento de intentar digamos, generar su acción, no lo va a generar. ¿Por qué? Porque es un falso sustrato, es un análogo. Entonces, esta enzima, digamos, va a comenzar a hacer sus procesos y no va a llegar a nada. ¿Por qué? Porque su producto no es el mismo, porque este es un análogo. Entonces, vamos a hablar de inhibidores enzimáticos. Estos inhibidores, ¿qué van a hacer? Van a disminuir reversible o irreversiblemente la actividad de estas enzimas. La acetilcolinesterasa se encarga de quién? De la acetilcolina. Si nosotros quisiésemos aumentar los niveles de acetilcolina, por cierto motivo, tenemos neostigmina y piridostigmina. ¿Qué van a hacer estas de aquí? Van a inhibir a esta enzima. Si inhiben a la enzima que degrada la acetilcolina, ¿qué vamos a tener? Aumento de acetilcolina, sencillamente. En cuanto a las COX, ciclooxigenasas,
nosotros tenemos lo que sería el ácido acetilsalicílico, comúnmente llamado aspirina, y los AINES. Un ejemplo de esto, ¿quiénes son? O el efecto que van a tener más que nada son los analgésicos, antitérmico, antiinflamatorio, antiagregante. Luego, la santina oxidasa, que vemos aquí. La santina oxidasa es como el alopurinol, es un antigotoso. Entonces, van a inhibir esta enzima y van a evitar, digamos, la exacerbación o una mayor generación del ácido úrico que puede causar la gota. La enzima convertidora en angiotensina, fisiología, ya sabemos qué hace la ECA, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero ¿dónde van a actuar estos aquí? Captopril, enalapril, los vamos a ver en un capítulo aparte, pero al actuar en la ECA van a generar un efecto antihipertensión arterial. Básicamente, el foco de esto es reducir lo que sería la presión arterial. HMG-CoA, la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Está aquí. Hay fármacos que van a ser usados en esta de aquí, enzima clave para la generación de lo que tienen los ácidos grasos. Sí, ácido graso sintasa. Tenemos la lovastatina, que básicamente es un hipolipemiante. Inhibe esta enzima y nos van a generar los lípidos propiamente. Una parte de ellos, no todos. Esto no es mágico tampoco. Luego, la MAO-A y la MAO-B. En la MAO-A, fármacos como la mo- moclobemida, que es un antidepresivo, y la selegilina, que es un antiparkinsoniano. Entonces, aquí ya vemos que estos son los focos de las enzimas, también son ejemplos de su teoría, pero no los olviden. En cuanto a los sectores intracelulares, ya los hemos hablado, citoplasmáticos nucleares, ligandos lipídicos, como ya les había mencionado, ¿quiénes son? Hormonas, retinoides, prostaglandinas, ácidos grasos, vitamina D. Y bueno, el receptor activado, en este caso sería el dímero, que básicamente va a actuar en factores de transcripción. Se unen elementos de respuesta de ADN. Aquí tienen el flujo, chicos. ¿Cómo hacer esto de aquí? Básicamente tienes un receptor acoplado a una HCP. Esta HCP, mayormente perteneciente al grupo de las chaperonas, la familia de las chaperonas, va a llevar este receptor hasta encontrar la hormona esteroidea. Esta hormona esteroidea se va a unir al receptor, va a haber una separación con la HCP y estos receptores van a ir como hasta lo que sería el ADN y aquí vamos a tener un complejo hormona-receptor. ¿Qué puede causar esto, chicos? Expresión o dejar de expresar ciertos genes. Se genera un ARN mensajero en este caso y se genera una nueva proteína. Y bueno, esto es básicamente el proceso, chicos. Lo han visto en biología al igual que yo, solo que tal vez no se acuerdan. O se acuerdan a medias. Completamente válido. Y acabando la clase ya tenemos lo que serían los mecanismos específicos. Los transportadores o carriers. ¿Para qué nos sirven los transportadores o carriers? Ah, básicamente los carriers tienen como una famosa, decir que se asemejan a unas pinzas. ¿Qué va a pasar con estas pinzas? Básicamente van a recibir por un lado ciertos iones y estos iones en la parte de aquí abajo se van a juntar. Y de tal manera, cuando digamos estos iones ya ocuparan los espacios necesarios, el carrier básicamente dependía de la función que tenga, porque con transportadores, unitransportadores, entonces, este carrier, un ejemplo, intercambia un ion externo por un interno. Entonces, el carrier se llena aquí abajo se llenó, entonces se va a abrir. Y al abrir, entre comillas, deja caer los iones al medio intracelular. Y del medio intracelular, si es que es su función, va a recolectar otros iones y estos otros iones van a ser liberados al espacio intracelular. Esa es su función.
También vamos a ver un montón de carriers y también van a ser dianas terapéuticas. Aquí tenemos que resaltar tanto al potasio, al cloro, sodio, calcio, entre otros. Pero primero vamos a la teoría. Transportadores carriers. Son proteínas que facilitan el paso de iones y moléculas polares. Entonces, lo facilitan, de hecho, son un poquito lentos, pero ¿qué tienen? Glucosa, aminoácidos, neurotransmisores. ¿Y cómo van a funcionar? Básicamente, estos transportadores carriers van a ser inhibidos por ciertos fármacos. Por ejemplo, la captación de noradrenalina es inhibido por fármacos como la amitriptilina y la cocaína. Entonces, si no hay captación por estos carriers, por estos transportadores propiamente, vamos a tener más neurotransmisor libre. Captación de serotonina, la fluoxetina, antidepresivo. La bomba sodio-potasio, la digoxina. La digoxina al inhibir la bomba sodio-potasio, básicamente no favorece este intercambio. Entonces, lo regular es intercambiar el sodio y el potasio y llegar a un equilibrio, pero la digoxina al inhibirlo no se produce. También tenemos el de la bomba de protones. Tenemos omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, que es un apartado para gastro. Pero bueno, aquí ya tienen un adelanto. Y transportadores de ácidos débiles, en este caso de probenecid, va a actuar aquí. Ahora, un poco de gráficas para entender qué es lo que pasa realmente. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un transportador. Si se dan cuenta, con la unión a iones, esto debería ser así. Vamos a contar, tenemos un sodio, tenemos dos cloros y un potasio. Y estos van a ser como si fuese una tenaza, una cuchara, o digamos una especie de compuerta, van a pasar a la célula. Pero ¿qué pasa? Miren, acá tenemos a la furosemida. Inhibición al unirse al sitio del cloro. Si esto se une al sitio del cloro, el Carler ya no se va a sentir lleno. No va a sentir que tiene lo que tiene. Si no tiene lo que tiene, ¿qué va a pasar? No va a trabajar. Entonces hay una inhibición, hay más cloro, más sodio y más potasio libre, que no va a ingresar a la célula. Y bueno, también se habla de lo que sería el gradiente del sodio, ¿no? Como les dije, el carrier puede tener distintas conformaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí se va a unir el calcio, aquí el sodio, y si se dan cuenta, en este carrier es como si se volteara, se llena arriba, se llena abajo y como que como si estuviesen comerciando, por así decirlo. Le dice ella, toma el sodio, dame el calcio, toma el sodio, dame el calcio, y van a estar así. Se produce la liberación de los iones. Y bueno, aquí un gráfico de lo que sería las, la monaminoxidasa y los fármacos que pueden actuar propiamente. Por ejemplo, inhibidores de la recaptación de noradrenalina, tenemos los antidepresivos tricíclicos, los ATC, tenemos los inhibidores de la monaminoxidasa, y bueno, este es el ciclo de lo que sería normalmente la noradrenalina en un posináptico. Se va a liberar la noradrenalina, pero también se va a recaptar por este transportador. Entonces, ya sabemos cómo es el flujo. Más que nada eso, chicos. También tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS. Aquí tenemos el transportador de 5-HT, serotonina. Aquí tenemos la liberación, los antidepresivos tricíclicos que también van a actuar aquí, los inhibidores de la monoaminoxidasa. No lo necesitan saber ahora, es un ejemplo. Si entienden la idea o el flujo, está completamente bien, chicos. No se preocupen por eso. De parte de... Esto es referente a la primera parte, chicos. Si tienen alguna consulta o duda, es su momento. Voy a dejar de compartir y lo voy a compartir como presentación nada más.
No, discúlpame. A ver, chicos. Esto es en cuanto a lo que sería la clase de hoy. En realidad lo he resumido en la mayor manera posible. Así que dudas o consultas que tengan hasta el momento, por favor háganmela saber ahora porque para la segunda parte deben tener esto claro. Ah, les debe quedar claro la definición, eh, la diferencia entre los mecanismos de acción, si es específico o inespecífico. Estamos hablando de las zonas terapéuticas. Habíamos hablado de este tipo de receptores. Las tenemos aquí. Ionotrópicos, metabotrópicos. Los metabotrópicos con sus particularidades GQ, GI, GS, las vías que tienen estos y los efectos. Hay muchos más efectos, aquí les puse algunos ejemplos de acuerdo a la literatura que encontré. En las enzimas, receptores intracelulares, mecanismos específicos. En cuanto a los transportadores y carriers. Y bueno, fuera de ello, chicos, aquí está lo que sería el QR de la central de tutorías por encargo de programas accesorios por pares, se los pongo aquí. Si no se ve muy nítido, igual se los puedo pasar por WhatsApp. Y esta sería las fuentes bibliográficas que se usaron el día que se usaron hoy. Aquí tenemos el Goodman, también tenemos los Dale Farmacología Esencial, Tanky Dale. También usó un poco de Brenner, aquí lo tenemos. Y lo que les quería enseñar es un poco acerca de lo que sería esta imagen de aquí. Permítanme un momento. Ahora vuelvo a compartir. De ahora en adelante vamos a hablar, o bueno, a partir de la próxima clase vamos a hablar un poco de lo que serían ya fármacos puntualmente. Entonces, es importante que reconozcan estas partes de aquí. Por ejemplo, ya les había hablado de la neostigmina. Por ejemplo, nosotros tenemos que a nivel del sistema nervioso se libera lo que sería la acetilcolina. Entonces, esta acetilcolina liberada por exocitosis puede desembocar en receptores nicotínicos, aquí, placa neuromuscular, ganglios autónomos, médula suprarrenal, neuronas del sistema nervioso central. Esto aquí no lo vean, no se mareen. Esto aquí no. Y en los muscarínicos tenemos músculo liso, cardíaco, glándulas, neuronas del sistema nervioso central. ¿Qué va a pasar con esto? Que la acetilcolinesterasa va a degradar la acetilcolina en colina y acetato. Fisiología del sistema nervioso, ustedes ya vieron esto. Entonces, la neostigmina va a actuar aquí, inhibiendo la acetilcolinesterasa. Entonces, vamos a tener más acetilcolina libre. A partir de este punto, recuerden que también un transportador de colina, que va a hacer que el acetil-CoA, junto con lo que sería la colina, por la CAT, se transformen en acetilcolina. Entonces, si ustedes ya estudiaron bien su fisiología, ahorita un momento, vamos a pausar la grabación si no hay ninguna duda o consulta.